viene el paciente y dice, usted tiene cáncer. No, pues tengo que examinarlo primeramente. Eso es lo importante, eso es semiología. Recopilar los datos del paciente, explorar el dato del paciente y de acuerdo a eso puedo dar una hipótesis diagnóstica y de acuerdo a esa hipótesis diagnóstica yo hago análisis de estudios para confirmar. Eso es la semiología, prácticamente es estudiar a ser doctor. Eso es lo que hace el doctor, el médico, en la consulta. Entonces ya hemos dicho que es semiología. La semiología estudia signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Una posible enfermedad. Eso, me gustó. Manifestaciones objetivas de la definición. Manifestaciones objetivas que presenta el paciente. Denme un ejemplo de signo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de signo? Alteración de pulso. Muy bien. Taquicardia, por ejemplo. O sea, signo es algo que tiene el paciente que yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Por ejemplo, tiene una lesión acá, eso es un signo. No lo siente el paciente. Al contrario de síntoma, ¿qué es un síntoma? Manifestación subjetiva que tiene el paciente. Doctor, me duele acá. Pero yo no puedo saber si le duele de verdad o no, lo que está fingiendo. Doctor, me duele acá. Me duele acá. Eso es síntoma. Es algo personal, algo que tiene el paciente, que yo no lo puedo ver. Pero signo sí lo puedo ver. Importante. Un signo muy peculiar, famoso, es el signo de Gray-Turner. ¿Quién sabe qué es? A ver. ¿Qué es el signo de Gray-Turner? ¿Saben qué es equimosis? Extravasación de sangre aquí en la zona del ombligo. Y eso se ve en pancreatitis aguda. Importante, pancreatitis aguda, hemorragia. Eso es un signo, porque yo lo puedo ver. Signo de Gray-Turner, anótenlo. Gray-Turner. También se ve equimosis en los flancos, cuando hacemos digestivo, pero es un ejemplo de signo. Y un síntoma, un ejemplo es dolor, por ejemplo, que le duele al paciente y yo no lo puedo ver. Muy bien, eso sería con estas definiciones. ¿Qué es signo patognomónico? Es un signo característico de una enfermedad. Muy bien. Indica la presencia de una enfermedad específica y es característica de esa misma. ¿Han escuchado de las famosas manchas de Koch? ¿De qué es? Sarampión. Es un signo patognomónico del sarampión porque solamente en esa patología ocurre. Puede haber ya aparecido, pero ese es un signo característico de esa enfermedad que indica la presencia de esa enfermedad. Ya me da casi el diagnóstico definitivo. ¿Qué otro signo patognomónico conoce? Hidrofobia, por ejemplo. El paciente la perra al agua. La perra al agua. ¿Qué sospecharía? Rabia. Otro signo patognomónico, pero de anatomía patológica, son los cuerpos de Negri. Igual rabia, ¿no? Es cuando hacen disección, ven en histopatología y se observan unas manchas en el cuerpo de Negri. Rabia. Signo patognomónico, pero de anatomía patológica. Características de esa enfermedad que indican la presencia de esa enfermedad. Muy importante. ¿Qué otro signo patognomónico conoce? ¿Quién sabe? A ver, ya han avanzado bacterio, parásito, fisio, anatomía patológica. Ya pasaron, ¿no? Eso, pseudomembrana. ¿Dónde se ve eso? ¿Qué bacteria lo produce? Corynebacterium diphtheriae, difteria, pseudomembrana. También se podría decir, ¿no?, que es patognomónico de esta enfermedad, ¿no? La pseudomembrana. Muy bien.
Ya. ¿Qué es catarnesis? Es el conjunto de datos cuando se refleja al final del estudio del paciente. Conjunto de datos que yo le proporciono al paciente después de los análisis, después de su diagnóstico, después de todo. Eso es pregunta de examen teórica. ¿Qué? ¿Lo vi? Eso sí. Sí, me lo han preguntado. En el examen final, en el primer parcial, preguntaron el año pasado. ¿Qué es catarnesis? Catarnesis, ya lo he dicho, un conjunto de datos que se da después de los análisis, después de la observación, después de todo. Por ejemplo, si el paciente ha sufrido un resfriado, yo le digo, suyo más cíclico. Recomendación, eso es catarnesis. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Síndrome. ¿Qué es síndrome? Conjunto de signos y síntomas que me generan el estado enfermo del paciente. Eso es un síndrome, ¿no? Demos un ejemplo de un síndrome. Ya, síndrome de Cushing. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Ven, se me imagino, ¿eh? Eso, muy bien, ¿no? La famosa joroba de búfalo de mayo. Tiene una pancita muy elevada, se logra ver, ¿no? Y estrías que se logra ver en la panza, ¿no? Y vello púbico casi ausente. Es un síndrome muy característico por el uso de glucocorticoides. Cuando se consume por exceso de glucocorticoides se puede padecer síndrome de Cushing, que es una de sus principales reacciones adversas, RANS. ¿Quién está acotado aquí? Una nomás. ¿Y lo demás? ¿Dos? ¿Nadie me ayuda? Se fallaron, No te llamo. ahora se pelean por salir. Ya, ¿qué más seguimos? ¿Qué es semiotecnia? Un conjunto de técnica que se utiliza para muy bien, ¿no? Conjunto de técnicas para obtener signos y síntomas. Son técnicas semiológicas, eso ya es semiología, es buscar signos y síntomas. Por ejemplo, doctor, me duele acá. Ok, para confirmarlo, hago palpación. Ay, doctor, va a decir, me duele. Ahí ya confirmo que tiene punto doloroso manguno. Entonces, puedo sospechar ya de apendicitis. Importante, ¿no? Eso es semiotecnia. ¿Qué más tenemos? ¿Qué diagnóstico? Yo siempre lo pongo así. ¿Qué diagnóstico? Eso es prácticamente identificar qué enfermedad tiene. Esos diagnósticos van a tener mucho cuidado porque hacen diagnóstico erróneos puede generar denuncia. Así que uno siempre debe estar al 100%, hacer análisis correspondientes. No es decir, me duele acá, ya es apendicitis. No, puede ser adenitis. Ahí están los llamados enfermedades que se parecen mucho a esa enfermedad, ¿no? Entonces yo debo confirmar con otros análisis, no solamente con el dolor, porque puede ser adenitis, que es otra patología que hace doler el punto doloroso manguno. Y si yo hago la operación y no está inflamado, ¿qué voy a hacer? Yo hice una operación en mano y puede generar denuncia. Por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Status presens, ¿qué es? Está en inglés. El estado que viene el paciente. Eso es el estado que viene el paciente cuando hace el autor de la historia clínica, ¿no? Vamos a hacer historia clínica también en la clase, ¿verdad? 4 clases en el día de entonces. Status presens, ¿cómo llega el paciente? Si viene de hecho bolsa destrozado y se muere a la 1 hora, pues el status presens me va a decir de que vino así destrozado y yo no puedo hacer nada. Evito la denuncia de sus familiares. Eso se anota en la historia clínica, muy importante.
ya está todo bien. Vamos a ver en la semiología existe la llamada exploración física. Exploración física. Entra al consultorio del paciente y de inmediato debemos hacer la exploración física. ¿Cuáles son las partes? Primero es el llamado interrogatorio. Interrogatorio. El segundo es inspección. El tercero es muy bien, palpación. El cuarto es percusión, me gusta. El quinto es auscultación, muy bien. El sexto es, podríamos poner una expresión también, muy bien, pero casi no se usa. Aunque proporciona datos, sí, pero el útil es que no lo van a hacer. Eso, métodos complementarios, es lo final. Métodos complementarios. Bien. Tengo una diapo de esto. Puede traer la cajita de aula. Acá no puede ir. Decir, pero se debe ir claro, usted me olvida. Por favor. Ya. ¿Qué es el llamado interrogatorio? Su otro nombre es anamnesis. Eso según su los, según el agente distinto, son separados. Seguimos el suros nomás, porque el suros reflexión. Interrogatorio o anamnesis es la relación médico-paciente que yo puedo dar a ofrecer a mi paciente. El paciente viene con una duda. ¿Qué es lo que yo tengo, doctor? Y ese doctor debe responder con una respuesta a su hipótesis diagnóstica y tranquilizar al paciente. Eso es importante. Tenemos varias directrices que tengo aquí, tenemos 10 en total, ¿no? Que debemos seguir siempre en una inspección, en un interrogatorio. 10 directrices que en el examen teórico se suelen preguntar, yo no me voy a preguntar, no hace tan rápido. Okay. El primer directriz que va a tener es dejar hablar al paciente. Todo lo que uno... viene el paciente y yo le digo, a ver, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿Por qué llega acá a ofrecer los servicios médicos? Y el paciente me dice, mire doctor, me ha dolido esta zona por 3 semanas, ya. Y empiezo a escribir la historia aquí. ¿Por qué uno debe dejar de hablar al paciente y no interrumpirlo? Porque puede decirme algunos datos clínicos que son importantes en la relevancia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente viene? ¿Qué sospecha? Algo tiene la garganta, ¿no? Está afónico. Ahí yo qué sospecho. Si está afónico puede tener un resfriado, puede tener alguna, una laringitis, en lo peor de los casos cáncer de laringe. Tengo 3 hipótesis diagnósticas. Ahora, si es un joven, ¿tendrá cáncer de laringe? No, pues no puedo sospechar de un joven. Pero si es un ancianito, que ha fumado toda su vida, ahí ya sospecho de cáncer de laringe. ¿Y qué pasa si viene a la consulta médica sin decir nada? No puedo hablar. Afasia. ¿Qué es afasia? ¿Qué es afasia? ¿Quién sabe qué es afasia? La afasia es incapacidad de hablar por problemas cerebrales. ¿Ok? Afonía es impedir hablar, o sea, que imposibilidad de hablar, pero problemas laringeos de las cuerdas vocales. Pero afasia es impedimento del habla por problemas cerebrales. Ahí sospecho de un trauma encefalocraniano, por ejemplo, afasia de Wernicke.
sabe María del Piloto. Ya. Entonces ahí sospecho de esa. ¿Y qué pasa si el paciente viene? Mire, doctor, lo que pasa es que yo tengo este problema. Está muy rápido, muy animado, muy veloz. ¿Qué sospecho yo? Hipertiroidismo, muy bien, ¿no? Pacientes neuríticos también, muy importante. Gracias, Carlos. ¿Y qué pasa si el paciente llega y me dice, mire doctor, lo que pasa es que he estado un poco decaído, me duele esto? ¿Qué sospecho yo? Un paciente decaído, que habla despacio, bajo, caribajo. ¿Qué sospecho? ¿Qué enfermedades se le ocurre? Hipo, muy bien, o depresión. Hipotiroidismo, yo puedo sospechar si un paciente está decaído. Pacientes con cáncer diagnosticados, ¿cómo van a estar felices? No, pues no, obviamente van a estar tristes. Muy bien, ¿qué más que decir? Inmunodeprimido también. Varias hipótesis diagnósticas puedo realizar yo. Entonces, dejar hablar al paciente había sido que es un punto muy importante, porque ahí yo puedo sospechar de muchas enfermedades. Desde ya, desde el primer contacto ya puedo sospechar. ¿Quién sabe? Sigan susurros. Eso, intervenir al paciente cuando es poco implícito, dicen. Explícito, perdón. ¿A qué me refiero con eso?
Cuando el paciente es tímido, no se explaya mucho, ahí yo empiezo las preguntas. Importante. Mire, doctor, vino por este dolor, ya, se calla. No sabe qué hablar. Y yo quiero saber más del paciente. ¿Desde cuándo le duele? Empiezo a preguntar. Desde hace 2 semanas. ¿Cuándo se aumenta el dolor? Cuando yo voy a mi trabajo. Así, por ejemplo. Yo empiezo a hacer preguntas con orden lógico. No vuelvo a repetir las mismas preguntas porque el paciente va a decir, pucha, este doctor no me escucha nada. Nada, no tengo internet que jugar. Esto sí para todos. No llega acá. Está encima la señora hoy. No llega acá, ¿no? Era que lo guarde. No lo pensé bien. ¿Cuál es la tercera directriz? Escuchar con atención y Eso, bien, ¿no? Escuchar con atención sin... O sea, no hay que estar apurado, no hay que apurar al paciente, ¿no? Uno debe escucharlo de acuerdo a su llegada del paciente. Si el paciente viene triste, hay que comprenderlo con cariño, dice ahí, ¿no? Pero muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces la consulta termina en los 10 y 5 minutos, no debería ser así, debería durar media hora, ¿ok? Pero bueno, no hay tiempo, las cajas son saturadas, así que hay que hacerlo rápido, pero no hay que apurar al paciente, tiene que estar en un ambiente tranquilo y ya tener la hipótesis diagnóstica y ya marcharlo porque no hay mucho tiempo, ¿no? Ya las otras directrices es más que todo comprenderlo al paciente, ¿no? No es mucha ciencia. Hay una directriz muy importante que dice decir la verdad o la verdad a medias. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene resfriado, ya le decimos, tiene resfriado, ya, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el paciente viene y ya le hacemos todos los análisis? Señor, usted tiene cáncer y va a morir en 3 meses. ¿Qué? ¿Y qué va a decir el paciente? Se suicida al día siguiente. No podemos decirle eso al paciente. ¿Ok? Por eso dice decirle la verdad o la verdad a medias. Señor, lamentablemente usted tiene un cáncer y haremos todo lo posible para solucionarlo, pero tiene la posibilidad de que pueda fallecer de aquí a 3 meses. ¿Ok? Es decir, la verdad a medias. Tenemos que decirle la verdad, pero comprendiéndolo, no decirlo bruscamente porque el paciente se va a destruir moralmente y va a estar triste y puede llegar a suicidarse. Mucho cuidado con eso, ¿no? Bien, las otras directrices no es importante. Eso es lo más importante. Ahora, vamos a hablar del interrogatorio, pero ya con marca de exploración del paciente, ¿no? Vamos a ver primeramente su nombre. ¿Por qué es importante preguntar su nombre del paciente? ¿Para crear un vínculo? Ya, pero más que todo para identificar al paciente mismo y para saber de dónde proviene, o sea, ya sospechar de dónde viene. Si se apellida Aranzazú, es de España, ¿no? Si se apellida Mamani, pues es de acá, ¿no? O sea, no es por ser racista ni nada, ¿no? O sea, es nuestro apellido y es importante, ¿no? Pero ahí sospechamos de dónde proviene, ¿no? Strusenberg de Alemania, Schneider de Alemania, por ejemplo, ¿no? Aquí Mamani, Kimpe, o sea, tenemos esos apellidos aquí común, ¿no? Otro apartado muy importante es saber de dónde proviene. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? Hay que preguntarlo eso en el interrogatorio, porque pueden haber enfermedades que pueden estar en otros lugares y que aquí no están, si es que ha viajado. Por ejemplo, a un alemán que viene acá no va a tener con Chagas, ¿no? Y se puede contagiar acá con Chagas. Y cuando va a Alemania, ¿de dónde vino usted? Vino de Bolivia. Y Bolivia es una enfermedad, es un país que tiene mucha relación con el Chagas, porque aquí es una enfermedad de la pobreza, dicen. Somos pobres, somos tercermundistas. Muy bien, creo que no carga nada mi diapositiva. Qué huevada, che. Está como
tengo Wi-Fi. Ni modo, lo voy a apagar. ¿Qué más? Grupo étnico y censuroso. Va relacionado con el nombre. El grupo étnico me sospecha de enfermedades. Una persona de raza blanca precipita más a carcinoma vasocelular, por ejemplo, cáncer de piel, porque no tiene melanina que le proteja. Un ejemplo, no es por ser racista, pero hay que poner el grupo étnico, porque predispone cada raza a una enfermedad. Por ejemplo, los de raza negra predisponen a las cicatrices queloides, es un ejemplo. También predisponen a la tuberculosis, más que los de raza blanca. Que como dije, los de raza blanca predisponen a más cánceres cutáneos porque no tienen melanina. Eso es un ejemplo. Sexo y edad hay que poner también. Sexo y edad. El sexo hay dos, masculino y femenino, no hay transgénero ni nada de esas huevadas, ¿ok? No, hay que poner así porque predispone biológicamente a qué enfermedad pueda tener. No es por ser malo, pero es la realidad. A una mujer predispone a enfermedades biliares o también hipertensión secundaria. Usted llegó tarde, ¿qué fue? A una mujer de sexo femenino predispone a enfermedades biliares, predispone a cáncer de mama, predispone a hipertensión secundaria. ¿Saben qué es hipertensión secundaria, no? Que no tiene causa, son más hipertensas. En cambio, a una persona de sexo masculino predispone a enfermedades cerebrales, digestivas por el alcohol, también predispone a enfermedades respiratorias por el tabaco, enfermedades profesionales porque sabemos que en nuestro entorno el hombre más trabaja, ¿no? No es por ser machista, ¿no? Van a decir machista ahorita, ¿no? Pero bueno, el hombre es albañil, es constructor y predispone a heridas, a accidentes laborales. Y eso es importante mencionar. Hablando de laborales, hay que poner ocupación también. Ahí hablamos de edad, ¿no? Y hablamos de sexo también. De edad vamos a hablar. Los niños, los pequeñitos, los infantes, van a predisponer a enfermedades inflamatorias. No tan sistémicas. Por ejemplo, predispone a glomerulonefritis, parotiditis, resfriados, catarros, tuberculosis. Se está desarrollando su sistema inmunitario. ¿Ok? Eso es importante. En cambio, en una persona adulta predispone a enfermedades laborales como accidentes, ya hemos dicho, ¿no? Una persona adulta. O también enfermedades metabólicas como litiasis o infarto agudo miocardio. En cambio, a los ancianitos predispone a enfermedades degenerativas. Craurosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa de la vagina, del bulbo de la vagina. O cáncer, predispone a los ancianitos a cáncer, muy importante. Ocupación, ¿por qué preguntamos ocupación? Porque predisponen a enfermedades. ¿Por qué preguntamos esto? Porque todos predisponen a alguna enfermedad. Si es de sexo femenino, ya sabemos que puede predisponer, ¿no? Si es de sexo masculino, ya tenemos que podemos predisponer. Si es de edad adulta, mayor, de 70 años, podemos sospechar de cáncer. A un niño no, puede haber, claro que sí. Por eso hacemos hipótesis diagnósticas y comparaciones entre ambos y los análisis correspondientes. Ocupación, por ejemplo, cuando una persona es azafata de avión, se presentan los llamados usos horarios. Síndrome de usos horarios. ¿Quién sabe qué es eso? Les he dicho que lean el Suroj, está todo en el Suroj. ¿Qué pasó? Uy, me están grabando, ¿no? Ya me van a... Ya me conocen por ser el auxiliable en Anato. Los responsables no van bien, no le vamos a poner. Ya. Aparte aparece el correo. Puro Anato, ya me conocen, ya que a veces hago comentarios bien malotes. Ya me van a decir los LGBT.
Pero es verdad, y Schuchenberg dice que transgénero es una enfermedad. Schuchenberg es psicopatología, cuarto año, ¿no? Sí. Ni modo, pues si es una enfermedad, pues no. ¿Por qué le sobra harto ¿Ah? cupo? ¿Por qué le sobra ¿Dos? harto cupo a Chucha? Ah, porque tiene 4 grupos, ¿no? No, pero no afecta, o sea, no son muchos en cuarto. El que quiere en primer semestre y no segundo. Pero eso se me da igual. Es examen virtual, ¿qué más quieren? Vacilando. Ajá, muy bien, Ajá. Es una persona que no puede dormir porque ha cambiado su horario, ¿no? Síndrome de usos horarios. O sea, una azafata viene de aquí y va a España en 6 horas, ¿no? Aquí corazón son en la mañana, ¿no? Y ahí llega, son la noche, ¿tendrá sueño? No. O cuando es de noche aquí y aquí es de día, va a tener sueño. O sea, es porque cambian los horarios y el cuerpo no se acostumbra. Muy importante. ¿De dónde proviene vivencia o del lugar de donde vive? Lugar de vivencia. Lugar de vivencia. ¿Dónde vive usted actualmente? ¿Por qué es importante preguntarlo? Porque predispone a enfermedades también. Por ejemplo, los llamados, ¿cómo se llamaban estos? Los argentinas, ¿cómo dicen? Esos que se ponen poncho, ¿cómo se llaman? Los gauchos, ¿no ves? Su suelo había tenido más arsenio, o más arsenio, y predisponen a arsenismo. También predisponen a caries porque tiene selenio en su piso. ¿Ok? O sea, predisponen a eso, pregunta de examen, porque ya se no tengo, ¿no? Los suelos que tienen selenio predisponen a caries, anótenlo. Suelo que tiene selenio predispone a caries, por ejemplo en Argentina hay más cariosos. Selenio predispone a caries. Eso voy a preguntar yo. Muy bien, ¿qué más se pregunta acá? Lo que ya hemos visto. Sexo, estado civil. Falta uno más, estado civil. Estado civil me puede decir muchas cosas y esto va más en lo psicológico del paciente. ¿Ok? Si está casado, puede estar feliz o puede no estar feliz, depende de cómo esté su relación, ¿no? Puede estar separado, puede estar viudo, y ahí ya me dice muchas cosas el paciente. Uno de los síndromes aquí que vemos es llamado síndrome de Tolstói, así se llama. Síndrome de Tolstói. A ver, ¿dónde proviene? Ya hemos dicho esto, en ocupación, hemos visto síndrome de los usos horarios, ¿no? Usos horarios. Y aquí, caries y arsenismo. Síndrome de Tolstói, en sí es un síndrome más que todo es una enfermedad social, se podría decir, no es una enfermedad de una persona misma. Básicamente es que los ancianitos, la pareja de ancianitos ya no se soportan, se odian y se contradicen a cada rato. Se contradicen. Pero no he hecho, no, que bla. Y se encierran aparte. No se relacionan entre ellos dos y aumentan los índices de depresión senil. Eso es importante. El síndrome de Tolstói es una enfermedad social entre dos personas, no es una persona misma. Las dos parejas de ancianitos que pasaron por bastante tiempo ya no se soportan y se odian y se contradicen y se encierran ellos mismos y no se relacionan y aumenta depresión senil. Muy importante. Muy bien. En lugar de vivencia, me olvidé algo mencionarlo. ¿Qué pasa en el altiplano? Persona que vive en La Paz, por ejemplo, en el Alto. ¿Qué enfermedades predispone? ¿Quién se les ocurre algo? Porque sus pechos son grandes, como si fueran en tonel, ahí le dicen, ¿no?
Le falta oxígeno. Y ante falta de oxígeno, ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe? Predispone más a enfisema pulmonar, muy importante. También a edema agudo de pulmón. Cuando avancemos neumo vamos a ver qué es edema agudo de pulmón, es muy importante, vamos a avanzar radiografía. El edema agudo de pulmón es extravasación de plasma a nivel de los alvéolos. Y vamos a ver de que predispone a más edema agudo de pulmón porque va a tener más eritropoyetina, va a tener más volumen sanguíneo el paciente que vive en los altiplanos, por las montañas. ¿Por qué tiene más volumen sanguíneo? Porque no hay oxígeno. Y el cuerpo trata de compensar esa falta de oxígeno aumentando la eritropoyetina, y esta sabemos de que actúa a nivel de la médula ósea para sacar más glóbulos rojos. Y ante más glóbulos rojos, más bulimia, más sangre, y por consiguiente, haber más volumen sanguíneo, se puede extravasar en el pulmón y generalmente el edema agudo del pulmón. ¿Cuáles son los síntomas? Hay rubicundez facial ante un mínimo esfuerzo, es decir, el paciente se vuelve rojo. ¿Quién ha ido a La Paz? La mayoría, ¿no? Yo igual he ido a La Paz una vez. Cuando escalan, le falta el aire. ¿Han sentido esa sensación? Sí. Porque no hay oxígeno. Y eso es uno de los síntomas. Es llamado enfermedad de monje, anótenlo. O Sorochi, le dicen. O enfermedad de las montañas, o mal de altura, tiene varios nombres. 5 nombres tiene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y su pijama? Porque todavía no la puedo comprar. Ya. Pero la próxima clase sí o sí vengo. Por favor, ya. Traigan su pijama. Entonces, ¿cuáles eran sus nombres? Sorochi, mal de altura, enfermedad de monje. ¿Por qué le llamarán monje? Monje está en la montaña. Debe ser eso, ¿no? Eso es porque falla la climatización, es decir, que no hay un balance entre el oxígeno porque está ausente y la sangre de los glóbulos rojos. Es importante eso. Muy bien. Y predispone esa enfermedad de monje a más edema agudo de pulmón. Uy, se me fue. Ya. Vamos a avanzar ahora. Otro punto importante en el interrogatorio es preguntar su alimentación. ¿Dónde está? Voy a borrar esto. Nos quedamos con el interrogatorio. Vamos a poner acá deportes y alimentación. También se pregunta en el interrogatorio: ¿qué deporte practica, señor, usted? ¿Por qué es importante? Predispone enfermedades. Por ejemplo, un luchador, ¿qué se imaginan que va a tener enfermedad? A ver, que viene al consultorio. Mano de boxeador, un ejemplo, ¿no? Hay una fractura a nivel de los huesos carpianos. Puede haber fractura de algún otro hueso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el paciente se está golpeando. Obviamente va a predisponer a fracturas. Por ejemplo, el fútbol, muy conocido, es el deporte más popular de todo el mundo. ¿Qué predispone? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ruptura del ligamento cruzado, muy bien. Mi hermano que jugó fútbol se rupturó el ligamento cruzado. Y el doctor Serpentegui, pero conocen al doctor Serpentegui, ¿no? Danato y Traumato, ¿no? Ahí está, es mi amigo y me lo operó. No, está con muleta. ¿Por qué? Porque jugó fútbol, ahí está, predispone a esa enfermedad, a jugar ese deporte, ¿no? Hay otro igual, ruptura de la rótula, por ejemplo, fractura de la rótula. ¿Por qué? Porque los arqueros, generalmente los que más predisponen son los arqueros, porque los arqueros es el que recibe el golpe, ¿no? Es el que recibe la pelota al patear.
los guardametas, dice el libro, ¿no? ¿Qué más? El baloncesto, el básquet, predispone a fractura de estos huesecitos. ¿Cómo se llaman estos huesos? ¿Ah? Falanges, muy bien, ¿no? Porque están golpeando cada rato con la mano y todo eso, ¿no? Hay un deporte que yo no lo conozco, pero ahí está, es llamado balonmano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el balonmano, ese deporte? Es así, ¿no? Con una pelotita, como si fuera una playa, ¿no? Más o menos así es. Ese predispone también a una enfermedad conocida como manos de balonmano. Vamos a ver de que la mano prácticamente está atrofiada, hecho triza, ¿no? Incluso utilizando guantes se pueden lastimar mucho. Hay uno que llamado ictia, así se llama, o clavo. En este síndrome presenta un síntoma o un signo llamado clavo o ictia. Este clavo ictia es el crecimiento de neuronas. Se comporta como un neuroma, o sea, un crecimiento de neurona y le genera más dolor al paciente en la mano. ¿Y quién predispone? El deporte de balonmano. Es llamado también mano de pelotari, se dice. Muy bien. Ahora vamos a preguntar al paciente sobre su alimentación. ¿Por qué predispone un paciente que se alimente mucho, que se alimente poco? Vamos a ver. Tenemos 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Y llamados 3 tentapiés. 3 tentapiés se refieren a los postrecitos, a las comidas que nos comemos entre las comidas principales. Eso es importante. ¿Por qué es importante? En el desayuno uno debe comer en exceso, más de lo normal. O sea, como dice el dicho, uno desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como un pobre botón, ¿no? Eso es importante seguirlo. ¿Por qué? Hay más ácido gástrico en la mañana. En la noche no comemos nada porque estamos durmiendo. Y ese ácido gástrico se acumula en el estómago. Y el desayuno tiene que haber más comida para que ese ácido gástrico se ocupe. Ya después en el almuerzo habrá menos ácido gástrico. Por ejemplo, yo no desayuné. ¿Ustedes desayunaron? Sí. Algunos no, yo no desayuné. Y ahorita predispongo a gastritis, porque no ocupé mi ácido gástrico. Predispongo a úlcera gástrica, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo de alimento. El último tentapiés, muchas veces no lo ocupan. ¿Quién come algo después de cenar? Nadie, ¿no? Pacientes con angina de pecho sí deben hacerlo. Importante. Ese último tentapiés debe hacerlo en pacientes con angina de pecho porque evita la hipoglucemia y me evita el ataque de angina de pecho. Eso es importante, anótenlo. Los anginosos deben comer su último tentapié, que es después de la cena, para evitar hipoglucemia. Los anginosos. ¿Qué es angina de pecho? Médicos, futuros médicos. Estamos jugando a ser doctores, porque semiología es jugar a ser doctor. Yo lo digo así. Es prácticamente ser el doctor. ¿Qué es angina de pecho? ¿Qué es infarto agudo de miocardio? A ver, hay 3 diferencias. Angina, infarto y paro cardíaco. ¿Cuáles son las 3 diferencias? En angina de pecho hay un desequilibrio entre la oferta y demanda. Sí, eso es de la descripción de la angina de pecho. La angina de pecho es el desequilibrio entre la oferta y la demanda cardíaca. ¿Quién irriga el corazón? Anatomistas. Aorta. La carótida. Carótida. Perdón, las arterias coronarias. Coronaria, muy bien, ¿no?
El corazón las irriga unas arterias llamadas arterias coronarias, no es así, ¿no? ¿Cómo voy a dibujar? Voy a dibujar así, ya. Esta arteria coronaria puede estar un poquito tapada por una placa de ateroma, por ejemplo, o un trombo que pueda haber. ¿Será que la sangre va a ir con gran velocidad a irrigar ese corazón? ¿No? Como dijimos, la angina de pecho es el desequilibrio entre la oferta y la demanda cardíaca. La oferta porque la arteria coronaria no puede ofertar su sangre correspondiente, adecuada. Y la demanda por el corazón, oye, coronaria, dame más sangre, no tengo. Entonces empieza a latir más rápido, quiero más sangre, quiero más sangre. Entonces, eso es angina de pecho. Alteración de la oferta y la demanda cardíaca. Infarto, se tapó todo. Isquemia, no hay nada. No le llega sangre a nada y se va a necrosar el corazón. La consecuencia es necrosis del corazón. Eso es infarto agudo de miocardio. Y paro, el corazón se queda estático. Ya no genera impulsos nerviosos. Puede ocurrir en Chagas, por ejemplo, o en otras enfermedades cardíacas. O en bradicardias bien extremas. O intoxicación con fármacos. Eso es la diferencia. Entonces, para evitar angina, crisis de angina, porque la angina duele el pecho. Ya vamos a hacer, cuando veamos cardíaco, hay que inspeccionar muy bien con la ocultación al corazón. Vamos a usar el estetoscopio. Vamos a ver. Eso es importante. Bien. Los alimentos pueden ser nocivos. Anótenlo, pueden ser nocivos si tienen alguna de estas características, ¿ok? Pueden ser nocivos mediante estas características. 1. Demasiado calientes o fríos. Demasiado calientes o fríos. Esto anótenlo, yo voy a preguntar esto es importante. Los alimentos pueden ser nocivos mediante estas características. Vamos a ver, esto voy a preguntar en el oral. Demasiado calientes o fríos. ¿Qué pasa acá? Los gauchos suelen tomar mate. El mate es caliente. Los chinos solían comer mucho helado, ahí dice en el libro. ¿Ok? Mucho frío y mucho caliente lastima la mucosa bucal. Y como consecuencia predisponen a cáncer de boca o cáncer de esófago. ¿Ok? Eso es importante. 2. Almacenamiento inadecuado. Almacenamiento inadecuado. Antiguamente se usaba plomo para revestir los tarros de vino. ¡Peligro! Me generaba intoxicación por plomo. Que esos antiguamente se llamaba cólico epidémico de Devonshire. Así se llamaba. Anótenlo. El almacenamiento inadecuado antiguamente se revestía con plomo los tarros de vino. Y al consumir vino se intoxicaban con plomo. A lo que lo llamaban cólico epidémico de Devonshire. Eso está en el Suros, todo lo que yo digo está en el Suros, ¿ok? Excepto los signos vitales y historia clínica, se la voy a parte. 3. Alimentos con micotoxinas. Con micotoxinas. Alimentos con micotoxinas. Creo que es muy obvio por qué está ahí, ¿no? Las toxinas van a dañar mi organismo por sí solo, ¿no? Hay un hongo, hay una enfermedad que es llamado arroz amarillo, así se llama. Yellow rice. En inglés, yellow rice. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, contaminaba el arroz
que hacían los chinos, los asiáticos. Los asiáticos consumen mucho arroz, ¿no? Es debido. Y por eso predisponen a esta enfermedad. El causante de todo era un hongo conocido como Penicillium islandicum, el famoso hongo que me generó la penicilina. Bueno, es uno de sus integrantes de su género, ¿no? Penicillium islandicum, que tenía una toxina llamada islandicina. Y tiene síntomas como sangrado, hemorragias gástricas, nefritis, dolor de cabeza. Así era. Ya es muy poco vista esta enfermedad debido a que ya lo almacenan adecuadamente y ya evitan la intoxicación por este hongo. Pero eso predisponen los asiáticos. Ahí ya viene una consulta, un chinito, ya podemos sospechar de eso, ¿no? Por eso ahí está, ¿no? ¿De dónde proviene? Abundancia. Abundancia. Creo que es muy obvio a algún paciente obeso que come mucha hamburguesa, que come mucho asadito, que come de todo, grasa. El paciente va a tener mucho más adipocitos y más triglicéridos. Y esos adipocitos forman las llamadas placas de ateroma. Y ya lo hemos visto, ¿no? Puede generarme muchos problemas cardíacos, metabólicos y demás. ¿Usted es mi estudiante? Este es senior. Muy bien. ¿Dónde íbamos? Abundancia, es muy obvio, ¿no? Porque el paciente predispone a más enfermedades cardíacas, más enfermedades metabólicas, puede tener al fin y al cabo, al final diabetes, ¿no? Si hay abundancia, lo otro, ¿cuál es? Falta de alimento. Paciente desnutrido no va a tener proteínas por la cual formen sus tejidos. Al no haber proteínas, al no haber vitaminas, al no haber minerales, el paciente muere por inanición. Así que es importante. Muchos de estos desnutridos también se presentan en los adultos, no solamente en los niños. Porque mucho está relacionado con los alcohólicos. Porque los alcohólicos, ¿qué le importa la comida? Lo que importa es la cerveza, ¿no? Y se les nutren y faltan de alimento. Ahí está, ¿no? Aquí menciona mucho el término enolismo. Anótenlo. Enolismo, que es el consumo excesivo de alcohol y vino. Ahí. Si yo les pregunto, ¿qué es enolismo? Consumo excesivo de alcohol y vino. O sea, bebidas alcohólicas. Alimentos con agentes morbosos. Muy parecido a micotoxinas, pero aquí tenemos bacterias. Bacterias tienen toxinas. Por ejemplo, botulismo. La bacteria botulínica me genera el botulismo en alimentos que están contaminados con esta bacteria. Alimentos con agentes morbosos. El mismo alimento puede tener sustancias tóxicas, no bacterias que están encima de estos. Como por ejemplo, ¿han escuchado el favismo? ¿Quién sabe qué es el favismo? Lo van a investigar, pero es por el consumo excesivo de habas. ¿Conocen qué es la haba, no? Parecido a la alberca, pero más grandecito. Entonces, alimentos con agentes morbosos, vemos favismo aquí y también enfermedades transmitidas por bacterias. Muy bien. Alimentos con agentes morbosos, sigue alcohol, tabaco, drogas. Ok. El libro dice que esto es bueno. Consumir alcohol, tabaco y drogas es bueno. Dice el libro así. ¿Lo han leído? Todavía sí. Lo han leído, ¿no? Bien, le voy a tirar el suelo. A mi estudiante le voy a tirar el rubier, aquí le voy a tirar el sudor. En el libro menciona que es bueno, yo lo contradigo, pero bueno, hay que seguir al libro, ¿no?
Consumir de vez en cuando alcohol. Los borrachos te dicen, no es bueno porque no hay cebada. Claro, porque es borracho. Yo tengo un tío que es borracho. No, pero si el alcohol es bueno, ahí todo su labio verde ya está hecho pomada. Tiene cebada, dice, claro, pues, ¿no? La torta tendrá una manzanita, eso es sano entonces, ¿no? No, pues no es así, ¿no? Entonces, esto, el primer consumo se dice que es bueno, pero no. En exceso es dañino, por obvias razones, ¿no? ¿Qué más? Intolerancia. Intolerancia. Esto pasa a los pacientes que le faltan algunas enzimas, por ejemplo la lactasa. Intolerancia a la lactosa, no puede digerir la leche, el queso, yogur, derivados de la leche, porque le falta la enzima lactasa. Al no degenerarlos, ese lácteo se queda en el intestino y como es osmóticamente activa, atrae el agua y genera diarrea. Es llamada diarrea osmótica. ¿Me entienden todo lo que digo, no? A veces me están mirando con cara de que habla de la UCI. Ustedes ya están en tercer año, ya son casi doctores. Faltan 3 añitos más y ya está. Esta materia es súper importante porque esto es prácticamente jugar a ser médico. Así que deben saber, ¿no? Deben estudiar, es la materia más importante. Yo no estudiaba esta materia. No lo estudiaba mucho, más me gustaba dar fármaco. Pero bueno, no hay asignatura de fármaco, quedó ahí. Ya, ¿qué más? Dice Imao en el libro. Ya les voy a chipar, esto es la monoaminoxidasa. Todo alimento o toda sustancia que tenga MAO, la monoaminoxidasa, predispone a hipertensiones severas, ¿ok? Anótenlo. Todos los alimentos o sustancias que tengan la monoaminoxidasa predispone a hipertensiones severas que muchas veces no calman. Muchas veces no calman. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? A la hipertensión. Todo alimento que introduce. Los alimentos con monoaminoxidasa y MAO, así se llaman, inhibidores de la monoaminoxidasa. MAO, monoaminoxidasa, predisponen a hipertensiones severas. Ya van a ver en farmacología, 2 están contadas, pero bueno, a ver si avanzan los invitados así, ¿no? La monoaminoxidasa predispone a estas hipertensiones severas. Muchos fármacos lo tienen. Y bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Qué hora son? Trajeron sus cosas todos, ¿no? Ya, sáquenlas, vamos a practicar un poquito.